iniciar nuestra transmisión en directo de 1 hora, de las 6 de la tarde. Un placer para todos. Mi nombre es Sergio Chica, tutor del grupo 2 de este diplomado en gestión pública. Me gustaría confirmar por el chat de destacados quiénes están presentes y confirmar si están recibiendo bien el sonido y la imagen. Entonces, les agradecería que por pantalla me pudieran confirmar que están recibiendo sonido e imagen. Bueno, muy bien, entonces, muy buenas tardes. Estoy viendo que Carlos Celedón me dice que está presente y tiene buena señal. Rocío Flores, Joana Jiménez, Daniel Zapata, Aura Parrada, Aura Parada. Me están diciendo todos que tienen muy buena señal. Bueno, esta tarde la idea es que trabajemos un poco y conversemos sobre lo que hemos abordado hasta el momento en el diplomado, ¿correcto? Me gustaría mucho que voy a hacerles una presentación general y me gustaría mucho que prepararan las preguntas, inquietudes que tengan en torno a los contenidos vistos a la fecha, y me gustaría más que desarrolláramos la sesión más que en torno a una sesión magistral de mi parte, un diálogo a través de las preguntas. La metodología es a través del chat destacado, donde ustedes pueden escribir las preguntas, yo las leo las contesto en vivo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, me gustaría que cualquier duda que tengan en torno a lo que hemos visto hasta el momento, inquietudes, aportes, los escriban por el chat, yo los voy leyendo y vamos dialogando de ellos al respecto. Bueno, entonces, básicamente lo que hemos visto hasta el momento es una conceptualización general en torno a la gestión pública con una clara orientación hacia resultados en el marco del desarrollo de lo que ha sido las políticas públicas para el posconflicto. En ese sentido, hay unos conceptos básicos que hemos venido desarrollando en torno al concepto mismo de resultados, en el sentido de ir más allá de entender los resultados como meros bienes y servicios públicos. En ese sentido, lo que el énfasis es lograr comprender la visión del enfoque de la gestión para resultados, o otros la llaman la orientación a resultados. Eso es muy interesante, ir más allá del contenido semántico de la palabra para resultados, gestión para resultados o gestión por resultados. Es posible que la primera no sea tan de uso común, aunque ha venido tomando fuerza en los últimos años, y la de uso común haya sido la de gestión por resultados. En ese sentido, cuando hablamos de gestión para resultados, gestión orientada hacia resultados, planteamos un encadenamiento de la gestión que va desde los insumos, pasando por procesos, gestión basada en procesos, generadora de productos, y que estos productos generan unos efectos e impactos en la gestión, que es la cadena de resultados. Ese para es una orientación hacia, una mirada hacia futuro. Cuando hablamos de gestión por resultados, estamos mirando el relacionamiento de la gestión principalmente en acumulados presentes o líneas base pasadas, que también es válido. De hecho, cuando hablamos de presupuestación, tendemos no a hablar de presupuestación para resultados,
sino presupuestos por resultados o presupuestos basados en presupuestos indicativos o basados en resultados, en el sentido que la presupuestación se hace desde una perspectiva de lo que hemos alcanzado hasta el momento y a partir de ella, de unas, las llamamos líneas base, de lo que hemos obtenido, miramos presupuestalmente y en planeación también se aplica qué vamos a obtener. Esa es una mirada tradicional, histórica en lo que tiene que ver en la gestión estratégica, que tiene alrededor de unos ya 50 años o unos más de 50 años en torno a una visión de la planeación, de una planeación basada en resultados o planeación por resultados, donde el centro serán las líneas base. O sea, no partimos de cero, sino planeamos con base en lo que en los resultados que se han logrado hasta el momento y por lo tanto implica un fuerte estudio diagnóstico del pasado. Eso es una mirada muy importante, me parece destacado. Pero cuando pasamos a la lógica de gestión para resultados, hacemos énfasis en la gestión en la línea futura. Esa línea futura la llamamos efecto de impacto. No quiere decir que las líneas base sean echadas a un lado, al contrario, se les da una mayor fuerza, sino la visión no es planear con base en lo que se tiene, sino con base en lo que se quiere. Para lograr lo que se quiere, entenderemos que ese querer lo vamos a llamar en la administración pública valor público, entendiendo el valor público como cambio, el cambio social. El cambio social. Jennifer Gutiérrez me dice que no ve ni escucha nada. Entonces, pregunto nuevamente al grupo si están recibiendo buena señal y si Jennifer Gutiérrez ya me está escuchando. Entonces, muy bien. Entonces, Jennifer Sánchez me dice que ya me escucha. Muy bien. Ya acaba de actualizar la ventana. Qué importante. Es muy importante, hago un paréntesis aquí, un alto. La idea es que todos estemos escuchando la transmisión. En caso de que tengan problemas con la transmisión, refresquen la página. Entonces, simplemente refrescar la página, volver a entrar y creo que es una forma como se puede arreglar el problema. Bueno, continuemos entonces. Entonces, estábamos hablando en torno a la discusión del paso de la gestión por resultados a la gestión para resultados. Gestión por resultados es gestionar basado en resultados. Es gestionar a partir de líneas base, gestionar a partir de lo logrado, romper romper esa mirada de la gestión de que no se que cuando entramos a hacer los procesos de gestión hacemos borrón y cuenta nueva y tenemos el complejo de Adán donde decimos todo lo que antes había no sirve, hay que empezar de cero. No, la gestión por resultados reconoce lo que se ha hecho y a partir de ello construye sobre lo construido, que es muy importante en la mirada de la planeación y en general de la gestión estratégica. La gestión para resultados da un paso más allá. No solamente se queda en gestionar basado en resultados, basado en desempeños pasados, sino busca gestionar basado en efectos e impactos y llamábamos esa correlación entre productos, efectos e impactos, productos de la gestión, efectos que generan estos productos e impactos que generan estos mismos productos, lo llamamos valor público. Entendemos el valor público como la transformación, como el cambio social que se genera en la sociedad a partir de los bienes y servicios que entrega la administración pública a la sociedad. En ese sentido, cuando gestionamos para resultados,
hacemos énfasis en gestionar para la construcción de valor público. Cuando ponemos el fin como centro, el medio que sería la gestión por resultados, en este caso las líneas base, lo que hemos construido, se vuelve un instrumento para el logro de esos fines, pero lo principal será la demarcación de ese fin en sí mismo, o sea, la línea de futuro. Entonces tenemos dos, las líneas base, que son las líneas de pasado, lo que hemos construido hasta ahora, y las líneas de futuro, lo que queremos construir. Las líneas base las entenderemos, y de hecho está así explicado en el material, como el estado dado de la gestión, dónde estamos hoy. Y las líneas de futuro es el estado deseado, a dónde queremos llegar. La cuestión es construir el puente entre el estado dado y el estado deseado. Ese es un elemento muy importante. ¿Cómo construir ese puente? Para construir ese puente necesitamos gestión por resultados, necesitamos líneas base, necesitamos planear basado en evidencias, basado en desempeños pasados, necesitamos lo que llamaríamos líneas base que hemos hecho hasta ahora. Esto es muy importante porque en Colombia, cuando hacemos los procesos de gestión, carecemos de líneas base. Ejemplo, ¿cuáles son las líneas base para la construcción del posconflicto? ¿Qué hemos hecho hasta ahora en materia de resultados, de bienes y servicios que estamos entregando a la sociedad hasta hoy, que nos permitan establecer el punto de partida del estado dado de lo que la gestión pública tiene? No podemos decir que no tenemos nada, algo debemos que tener. Esa gestión por resultados será muy importante para determinar las líneas base de dónde estamos partiendo en toda la gama de bienes y servicios públicos que requerimos prestar para la construcción del posconflicto. No partimos de cero. Hay que reconocer el pasado. Somos duros en criticar la administración pública, pero para bien o para mal, la administración pública algo ha entregado en el orden de lo territorial, de lo departamental y de lo nacional. Pero no podemos quedarnos en el nivel diagnóstico. No podemos quedarnos en una gestión por resultados a nivel de diagnóstico, porque otro problema que tenemos en Colombia es que si bien carecemos de líneas base en muchos aspectos, en toda la dimensión sectorial de la administración pública, por el otro lado vamos a encontrar que también tenemos sobrediagnosticación, pero el problema es que esos diagnósticos no necesariamente son tenidos en cuenta en el trabajo que hacemos. Entonces, necesitamos líneas base que se construyen a partir de los diagnósticos, pero necesitamos unos diagnósticos que respondan más a la realidad de lo que se quiere. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso de construcción de líneas base a partir de diagnósticos? O sea, construir el estado dado, si por el otro lado vemos que hay procesos de sobrediagnosticación en la gestión. Entonces, requerimos primero pensarnos el estado deseado, las líneas futuras. ¿Qué queremos? Ese punto es central para poder demarcar y hacer mejores líneas base, construir líneas base a partir de la construcción de mejores diagnósticos. Esa primera parte la llamaremos lo que tradicionalmente se entiende como gestión por resultados, gestionar por resultados o basado en desempeños. Ahora pasamos a la gestión para resultados, donde el centro son las líneas de futuro. Las líneas de futuro, voy a hacer aquí un alto. Carlos Celedón tiene una pregunta que dice: ¿la conformación de las líneas base de la gestión por resultados equivaldría a la gestión de la información como garante de la configuración de conocimiento? Sí. Las líneas base son necesarias dentro de los procesos de la gestión de la información en el proceso de configuración de conocimiento. Pero no nos podemos quedar solamente en un proceso de gestión de información, y necesitamos ir más allá, y es darle aplicabilidad a ella.
darle aplicabilidad a ella será central. El punto de partida, por lo tanto, serán las líneas de futuro. Las líneas de futuro es el estado deseado de la gestión. El estado deseado de la gestión, primero demarcamos cuál es el valor público a construir, a crear. Entenderíamos ese valor público como el cambio social. ¿Qué queremos transformar en la sociedad? Y para eso tenemos dos elementos de construcción de línea de futuro a alcanzar, que son los efectos e impactos deseados. Entenderemos por efectos los cambios comportamentales en una sociedad, que pueden ser individuales o colectivos, y son multidimensionales. Son cambios comportamentales del orden político, del orden económico, del orden social, del orden cultural, del orden ambiental, entre otros. Y eso lo entenderíamos como efectos. Impactos lo entenderíamos como el cambio social, la transformación social. Hay un encadenamiento frente a esto. Los productos, entendidos como bienes y servicios públicos, potencialmente están orientados a generar efectos, o sea, cambios comportamentales. Y estos cambios comportamentales generan transformaciones en la sociedad. Y esto lo llamamos impacto, y esa correlación entre productos públicos, efectos públicos e impactos públicos, todo eso, que es el cambio social, lo llamamos valor público. Y ese valor público es el centro de lo que llamamos las líneas de futuro. Las líneas de futuro o el estado deseado. El valor público es un anhelo de la sociedad. Es algo que quiere la sociedad y que lo encuentra como legítimo de transformación. Un ejemplo de algo que la sociedad colombiana anhele, valore, que quiera construir y quiera vivir en esa línea de futuro es la paz. Entonces, tendríamos que entender la paz como un componente de un valor público. O sea, la paz es valor público, mejor dicho. Pero para construir la paz, que es es otra sociedad, un cambio social, tendríamos que encontrar cambios comportamentales. ¿Cuáles son los cambios en los comportamientos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros, que requerimos para generar esa transformación que llamaremos paz? Paz. Por lo tanto, requerimos unos bienes y servicios públicos que generen esos cambios comportamentales. Y lo importante es que tendríamos que mirar cuando hablamos de paz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando es muy importante, por lo tanto, leer en el acuerdo final el sentido de la paz, porque nos dice que es una paz construida desde lo local, desde lo territorial, y se entiende como un estado de cosas en el sentido donde hay justicia, verdad, equidad, desarrollo social y una serie de valores que se empiezan a configurar. Ese es el componente del impacto deseado, las transformaciones sociales que están allá. Si ustedes miran el acuerdo final, está el impacto deseado. ¿Cuál es la sociedad transformada que se quiere alrededor de lo que llamaremos esa paz? Pero eso requiere unos efectos sociales, unos cambios comportamentales en todas las dimensiones. Y para alcanzar esos cambios comportamentales, tanto individuales como colectivos, a nivel político, económico, social, cultural, entre otros, se requiere una producción de bienes y servicios público-privados, tanto públicos como privados, para lograrlos. Pero la línea futura es importante porque tenemos que mirar, y de hecho la encontraríamos en parte en el acuerdo final, cuál es la sociedad soñada que queremos, cuál es la paz soñada que queremos. Y esa paz no se alcanza sin cambios comportamentales. Y requerimos esos cambios comportamentales, tanto individuales, cada uno, como colectivos, que se deben gestar en todas las dimensiones. Son multidimensionales. Y para lograr esos cambios comportamentales necesitamos innovar,
creando nuevos bienes y servicios públicos diferenciados frente a los que hoy tenemos. Por eso tendríamos que mirar en la producción de bienes y servicios públicos cuáles son los cambios de procesos y cuáles son los insumos diferenciados que necesitamos para construir eso. Y no partimos desde cero, tenemos que partir desde la realidad dada, o sea, desde el estado dado, desde la gestión por resultados, o sea, necesitamos gestionar por resultados, necesitamos hacer diagnósticos que nos permitan generar, como lo decía Carlos Celedón, en su pregunta, necesitamos gestionar la información, sistema de información que nos detalle qué tenemos hoy, con qué contamos hoy en la administración pública y para poder hacer tanto planes de mejoramiento como planes de innovación para, por un lado, planes de mejoramiento que nos permita hacer de manera más eficientes los procesos que venimos haciendo hasta hoy para construir de una manera más eficiente bienes y servicios de calidad que generen esos cambios comportamentales, individuales y colectivos que generan las transformaciones para la paz, o sea, el impacto y el valor público. Pero por el otro lado, necesitamos también esos sistemas de información, esas líneas base que nos generan los diagnósticos para hacer cambios profundos que los llamaremos planes de innovación. O sea, innovar no es mejorar. Mejorar es hacer algo más eficiente. Hacer lo mismo, pero hacerlo mejor, más eficiente. Innovar es romper con lo que venimos haciendo de una manera y empezar a hacerlo de lo que llamaremos innovación. La innovación disruptiva implica romper con procesos, cambiar bienes y servicios públicos, cambiar la manera como producimos unos bienes y servicios públicos y construir otras maneras y construir nuevos bienes y servicios públicos que hoy no existen, que hoy no el Estado colombiano no le está entregando a su sociedad, pero que lo requiere construirlos, innovarlos, crearlos para generar las transformaciones sociales, económicas, políticas, ambientales, culturales que requiere esta sociedad para lograr la anhelada paz. Una paz, pero con las características que queremos, una paz con verdad, una paz con justicia, una paz con reparación, una paz con desarrollo, una paz desde lo que se construya desde lo territorial. Entonces, este es el punto central de un cambio de la visión. Requerimos una nueva gestión pública para el posconflicto y, por lo tanto, debemos tener un proyecto de sociedad. Un proyecto de sociedad es que la sociedad debe saber para dónde va. Un proyecto de futuros de la sociedad. Pero esos proyectos de futuro partimos desde, en la lógica del posacuerdo, es que se construyen desde lo local, de abajo hacia arriba. Ese es otro reto. Entonces, cerrando ya el componente introductorio de la gestión para resultados, de la diferencia entre gestión por resultados y gestión para resultados, entonces, las líneas base son importantes. Las líneas base son necesarias y son el centro de la gestión de nuestros sistemas de información. Pero no nos podemos quedar con las líneas base, no nos podemos quedar con el nivel diagnóstico. Necesitamos construir líneas de futuro, necesitamos construir escenarios de efectos e impactos deseados para poder hacer mejores, o sea, mejoramiento, planes de mejoramiento, mejores bienes y servicios públicos, pero también necesitamos hacer planes de innovación, o sea, cambiar bienes, cambiar maneras de producir bienes y servicios públicos, pero también producir nuevos bienes y servicios públicos que generen las transformaciones, que generen los comportamientos individuales y colectivos que transformarán esta sociedad. Estoy resumiendo. Esto es todo un reto a nivel de gestión. Esa es la visión de cuando hablamos de resultados. Los resultados no son los productos. Los resultados no son los efectos. Los resultados no son los impactos en sí mismos. Los resultados son la relación entre productos,
bienes y servicios, transformaciones, efectos, cambio social, impactos. Todo eso es valor público. Entonces, en ese sentido, tenemos que muchas veces nos quedamos solamente planeando a nivel de productos. Creemos que inaugurar el colegio ya es el producto, ¿no? Podemos entender, perdón, es el resultado. Inaugurar el colegio es el resultado, no. Debemos pensar es cuáles son las transformaciones que generará ese colegio, cuáles son los cambios comportamentales que generará ese colegio para generar esas transformaciones. O sea, tendríamos que mirar es para qué queremos un colegio. No es construir un colegio por construirlo, es construir un colegio que está destinado a generar unos cambios comportamentales en individuos y en las comunidades donde vamos a inaugurar ese, lo vamos a construir, y que generará transformaciones tanto individuales como colectivas. Por lo tanto, antes de construir un colegio tenemos que pensar muy bien cuáles son las transformaciones sociales que queremos. Y en segundo lugar, cuáles son los cambios comportamentales que generan esas transformaciones. Y ahí sí, pensemos en construir el tipo de colegio anhelado, pero no partiendo desde cero, sino con la información que tenemos de las líneas base de lo que se ha hecho hasta el momento en esa localidad respecto a educación para construir el colegio que anhelamos como línea de futuro. Entonces, ese punto es clave. Por lo tanto, cuando hablamos de, sigamos con nuestro ejemplo, educación, en educación no vamos a pensar que el resultado es tener más salones, tener más profesores, tener una menor relación entre el número de estudiantes y profesores, o que el resultado es el número de tabletas o de cuadernos o de libros que entregamos. No, eso lo podríamos ver como insumos para generar procesos educativos que tendrán un producto. Pero cuando hablamos de resultados, cambios, informaciones. ¿Cómo medirlos? Sería la pregunta. Podríamos decir que a través de la identificación de la información de línea base, volvamos nuevamente. En ese sentido, si tenemos que la información de línea base nos dice que nuestras pruebas Saber Pro 11 están obteniendo puntajes ante el IFEX, incluir una línea de futuro de incrementar esos puntajes. Y entonces podríamos decir que el resultado general, el valor público, será el resultado que obtienen nuestros estudiantes en la 11 a la línea base. Eso ya puede ser un resultado. Pero ojo, incremento y obtener mejores resultados en esas pruebas estandarizadas, podría ser una, requerimos generar cambios comportamentales en nuestros estudiantes y en la comunidad educativa. Y para eso necesitamos mejorar los productos, los bienes y servicios que está produciendo el colegio, pero también necesitaríamos innovaciones en esos bienes y servicios públicos, y por lo tanto tendríamos que mejorar procesos y cambiar procesos y repensar los insumos. Y ahí es donde tenemos ya todo el encadenamiento de una gestión para resultados. Y ahí sí, preguntémonos el número de profesores, las tabletas, los cuadernos, los libros que entregamos, porque esos libros son insumos muy importantes, pero que entrarán en articulados que generarán ciertos productos, bienes y servicios que entrega el colegio para generar los clientes y los directivos que generarán los mejores incremento en las pruebas Saber Pro 11. Y esa es una manera. O también podríamos decir que el resultado podría ser, en la línea base nos dice que los estudiantes no están accediendo a programas como Serpilo Paga o no están accediendo a los programas de becas en general de universidades acreditadas o no están accediendo en sí mismo
a la vida universitaria. Por ejemplo, en el litoral Pacífico, en el Pacífico, de 1.000 estudiantes, solamente 4, de 1.000 estudiantes egresados de secundaria, solamente 4 están entrando a universidades acreditadas. Entonces, esa es la línea base. Ese es el estado dado. Pero el estado deseado es que nosotros queremos que ese número aumente, que lleguemos en 5 años a que el 30%, al 30%, y que sigue siendo muy bajo, pero podríamos decir que el 30% de los estudiantes egresados, o sea, de 1.300, ingresen a universidades acreditadas. Pero para eso se necesitarían unos programas nacionales que generen los cambios comportamentales profundos en la educación en el Pacífico colombiano a través de procesos de mejoramiento e innovación en los bienes y servicios que estamos entregando ahora y una articulación en materia de gestión para resultados. O sea, resultado es transformación de esta sociedad. Los productos no transforman por sí solos la sociedad, pero cuando son entregados a la sociedad, cosas pasan, cosas buenas o cosas malas. En la gestión hacemos una articulación de un acompañamiento a eso que llamamos línea futuro para que se dé las cosas buenas. Bueno, yo termino hasta ahí con la introducción de la pregunta de la gestión para resultados y ahora vamos con las preguntas o comentarios que tengan al respecto y aclaramos dudas sobre el tema. Vamos a empezar a leerlas. Pueden anotarlas y yo las voy leyendo. Muy bien. Pues, nos dice, hay unas preguntas operativas que arreglaremos con el acompañamiento de nuestro monitor, y es que nos preguntan si este material, Cristina Mena me pregunta si el video quedará en la plataforma. Bueno, el video, el link, sí lo vamos a dejar en la plataforma y esto queda grabado y arreglaremos toda la parte técnica para el espacio donde esto quede en la plataforma, Cristian. Perdón, dije Cristina, no, Cristian Mena. Muy bien. Bueno, María Beatriz pregunta, ¿el material lo podemos bajar? Pues le habría comentado que estaba en un formato que no permite bajar el material. Bueno, María Beatriz, en los módulos anteriores ya están dejando en los operadores de la plataforma una pestaña donde permite bajar el material modular a nivel de PDF, pero de los módulos ya vistos. O sea, el módulo que se está viendo, toca verlo bajo la forma como ya todos hemos conocido, pero una vez termina, se cierra el módulo, ya queda disponible para descargar en PDF. Cualquier cosa, puedes en la función de herramientas, de preguntas, de herramientas a nuestro monitor, que te puede ayudar o incluso hacerte llegar el material en PDF. Bien, ahora sí pasemos entonces a las preguntas temáticas. Se puede hablar de posconflicto donde se establecen modificaciones al acuerdo de paz. Edwin Mojica nos pregunta sobre el posconflicto. Hay una discusión bien interesante y es hablar de posconflicto, posacuerdo. Yo soy de los que considero que se debe hablar de posacuerdo y que el centro es el debate en torno a lo pactado en el acuerdo final. Hoy, efectivamente, se da una discusión en torno a esas modificaciones al acuerdo final, pero recuerden que el acuerdo final se da entre ambas partes. Pero en ese sentido, hay un proceso, el proceso claramente demarcado que tiene límites es el posacuerdo. Recuerden que el posacuerdo es espacio-temporal. Espacio, Colombia; temporal, el acuerdo final dice
que lo que se pactó entre las FARC y el gobierno nacional colombiano tiene un marco de temporalidad de 10 años, prorrogable a 5 años más. Estaríamos hablando que el acuerdo final para su desarrollo o implementación tiene de 10 a 15 años. Y ese es el marco delimitado de lo que hablaríamos de posacuerdo, los próximos 10 a 15 años en su desarrollo, y pueden haber modificaciones, pero bajo acuerdo de las dos partes, tanto del gobierno nacional como de las FARC, con el acompañamiento nacional e internacional. Esto es muy importante porque esto está cobijado también por las Naciones Unidas, que es hace parte del cuerpo garante del acuerdo. En el marco del posconflicto, el posconflicto pues va más allá de las fronteras colombianas incluso, porque tiene unas implicaciones globales, el conflicto colombiano, y el segundo, la demarcación temporal no es clara en ese sentido, pero sí podríamos hablar de lo que es el proceso de dejación de las dinámicas del conflicto armado en Colombia y desactivar ese conflicto armado. Pero sería muy importante también hablar de los otros conflictos que se articulan con el conflicto armado, el conflicto social, el conflicto económico, el conflicto político y el conflicto ambiental en nuestro país, y que ese conflicto no es singular, sino es plural, porque hay diferentes dinámicas de esos conflictos que desactivar en un proceso que lo podemos hacer bajo las estrategias de acuerdo. No sé si, Edwin, queda claro ese punto. Muy bien. También nos preguntan cómo construir paz en medio de corrupción y malas prácticas de la gestión pública. Esto es muy importante, la relación entre corrupción, paz y gestión pública. Claramente tendríamos que hablar en gestión para resultados, tendríamos que pasar a hablar en positivo. Entonces, el estado dado, podríamos hablar de dejar de hablar de corrupción y pasar de hablar de probidad. Entonces, hablemos de una gestión pública proba, recta, una gestión pública que se enmarque en la ley y, en segundo lugar, que se enmarque en el desarrollo de la constitución política. Una gestión pública que logre que lo que diga la Constitución sea una realidad en todas las dimensiones, locales, departamentales y nacionales. O sea, construir goce efectivo de los derechos, que los derechos humanos sean una realidad. Que si en el artículo 44 de la Constitución política dice, frente a los derechos de los niños, toda una gama de batería de derechos, no sé si tienen ustedes ahí una mano, estoy buscando acá una constitución mía, pero sí, para mirar todo el cuerpo constitucional, pero hablemos solamente con los derechos de los niños. La Constitución frente a los derechos de los niños, ese artículo 44, sea una realidad en todos los niños, desde la Guajira hasta la Amazonas. Pero sabemos que no es una realidad por los problemas de la corrupción. Entonces, primero, tendríamos que hacer unos fuertes diagnósticos de qué está pasando con los recursos para la atención a la primera infancia, para que el artículo 44 de la Constitución sea una realidad. Eso es muy importante, tener un sistema de información para luchar contra la corrupción. Eso es clave. En Colombia carecemos de mejores instrumentos de gestión de la información frente a la lucha contra la corrupción. Entonces, en ese sentido, sería una tarea no solamente del Estado, sino también de la sociedad civil, desarrollar observatorios de la gestión pública como instrumentos para luchar contra la corrupción, tener información de qué está pasando. Y lo segundo, tenemos que construir proyectos de futuro. Frente a la lucha de la corrupción, tenemos que generar alianzas entre el Estado, la sociedad civil y también el mercado para mirar qué es lo que queremos futuro. O sea, si
el valor público, la sociedad soñada, transformada, la línea futura es que el artículo 44 de la Constitución sea una realidad y que aquí ningún niño va a ser violentado, vulnerado en sus derechos, necesitaremos bienes y servicios públicos transformados, innovados, mejorados para eso. Y por lo tanto, necesitamos una lucha contra la corrupción a través de estrategias gerenciales. Y por lo tanto, se necesita planeación participativa con injerencia, acompañamiento de la sociedad civil en los procesos de planeación para la primera infancia, seguimiento de la gestión pública por parte de la sociedad civil, mejores instrumentos de gestión de la información, mejores instrumentos de acompañamiento y seguimiento a los procesos de presupuestación e implementación del desarrollo del desarrollo de los programas, ejemplo, en primera infancia. Por lo tanto, mejores instrumentos de seguimiento y evaluación para que cada peso que se invierta logre lo que las líneas futuras que estamos demarcando. Por lo tanto, si necesitamos, en corrupción necesitamos saber cuál es el estado real de Colombia producto de la corrupción, hacer estudios sobre eso, pero también necesitamos plantearnos el estado futuro para hacer las transformaciones con acompañamiento de la sociedad. Para el acompañamiento de la sociedad en una sociedad apática, no participativa, con problemas de construcción de confianza, personas que no confían o no confiamos en el Estado ni en sus instituciones, necesitamos generar todos unos cambios comportamentales para, el primer paso de lucha contra la corrupción, generar compromiso individual y colectivo frente a la lucha de la corrupción, y para eso necesitamos construir confianzas públicas. Y ese es el reto. Bueno, esta pregunta es muy importante frente a la lucha contra la corrupción. Bueno, pero nuestra sociedad o mejor la estructura política del país no permite llegar a esa idea y lograr las transformaciones que se necesiten. Sí, esto es muy importante y toca cambiar paradigmas. Primer paradigma, hay que cambiar el paradigma de llevar el Estado al territorio y pasar a un nuevo paradigma, o sea, una nueva idea de ver la realidad, y es pasar de pensar en que el Estado debe ser llevado al territorio a una idea, y es que el Estado debe ser construido en y desde el territorio. Eso es clave. Por lo tanto, pasar de una visión de una gestión pública que se desarrolla de arriba hacia abajo a una visión de una gestión pública que se desarrolla desde lo local, de abajo hacia arriba. Y eso implica una fuerte dinámica de gobernanza, o sea, de coordinación y colaboración entre actores públicos y privados, actores locales, departamentales y nacionales, gubernamentales, colaborando con actores de la sociedad civil y del mercado local, departamental y nacional e incluso internacional en la solución de problemas socialmente relevantes en una comunidad. Lo segundo, necesitamos no solamente mejoramiento, no solamente necesitamos planes de mejoramiento, necesitamos planes de innovación, necesitamos innovación y mejoramiento a la par. Por lo tanto, mejorar en lo que estamos haciendo bien. En Colombia hay cosas que venimos haciendo bien, pero deben ser mejoradas. Y cambiar, innovar en lo que genera resultados. Y por lo tanto necesitamos sistemas de información para determinar qué mejorar y qué innovar, o sea, qué cambiar. Por lo tanto, necesitamos una gestión pública orientada hacia el mejoramiento, pero también una gestión pública orientada hacia la innovación. Es central. Bienes. Bienes y servicios con enfoque social, sí, pero no solamente bienes sociales, con enfoque político y con enfoque económico. Es central para esto. Bueno, Camilo Sánchez me dice como si fuera un estado del arte. Sí,
En términos, cuando hablamos de líneas base o del estado dado, sí es cuando en la academia trabajamos los estados del arte y es preguntar. En un estado del arte uno pregunta, ¿qué se ha dicho y cómo se ha dicho en un tema? Pero en gestión pública, a nivel diagnóstico, más que decir qué se ha dicho y cómo se ha dicho en torno a la gestión pública, es qué se ha hecho y cómo se ha hecho. Entonces, cuando tomamos un problema, ejemplo, educación, ¿qué se ha hecho en la educación en Colombia hasta ahora? Y lo segundo, ¿cómo se ha hecho en la educación en Colombia hasta ahora? O sea, metodológicamente. Entonces, ¿qué es las líneas de intervención? ¿Qué se ha intervenido? ¿Cómo se ha intervenido? Es las metodologías empleadas. Esto es muy importante para el levantamiento de las líneas base diagnóstico. Eh, Nos dice Elena, para construir paz se necesita que el sistema político aporte y mejore en todos los aspectos. Claro que sí, se necesita un sistema político y unos actores políticos comprometidos con el cambio, con la transformación. Por lo tanto, necesitamos generar cambios comportamentales que transformen los actores y el sistema político. Pero también necesitamos esto, no solamente necesitamos cambiar el sistema político, sino también generar transformaciones en el sistema social, en el sistema económico y en el sistema ambiental. Por eso es tan importante una gestión pública que genere cambios comportamentales, bienes y servicios públicos que generen cambios en el comportamiento de nuestros políticos, pero también cambio en el comportamiento de los actores sociales y económicos y también en lo ambiental. Bueno, se necesita que a nivel territorial, municipio, se haga un diagnóstico para saber qué tenemos y qué nos hace falta para poder tener justicia, verdad y equidad. Este punto es central. Hay que construirlo de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es un proceso complejo si se habla de paz, ¿sí? Es complejo. Este es el centro. Esto es complejo. ¿Por qué? Porque hay una red de interrelacionamiento. La paz no es un problema sectorial, la paz es un problema intersectorial. La paz no es un problema local, la paz es un problema local, departamental, nacional y mundial. La paz es un problema internivel. Por lo tanto, necesitamos una paz con un enfoque interterritorial, interterritorial, desde lo local, incluso hasta lo internacional, pero también un enfoque intersectorial. Esto es clave. O sea, la paz es educación, la paz es salud, la paz es recreación, la paz es justicia, la paz es deporte, la paz es transporte, la paz es industria, la paz es toda la gama de los 24 sectores de la administración pública colombiana, pero en una relación en red. Por lo tanto, hay que romper criterios territoriales y también hay que romper criterios sectoriales. Hay que pasar a una concepción de una administración pública en red, articulada en red, que desde lo local hasta lo internacional. Bueno, entonces, profe, cada proyecto social en Colombia debe tener o partir de una línea base, y es así. ¿Estas se exigen para todo proyecto o no? Sí, Patricia, en principio todo proyecto debe partir en una línea base y es una de las exigencias de la MGA. La metodología general ajustada nos plantea en los lineamientos que ha desarrollado en este tema el Departamento Nacional de Planeación la necesidad de las líneas base. Pero ojo, no nos quedemos en las líneas base, también avancemos hacia las líneas futuras, o sea, una gestión orientada hacia generación de impactos. Muy bien. Bueno, acá nos habla Alexander, el artículo 893 del 2017, creó los programas de desarrollo de enfoque territorial. Muy bien, este es un aporte muy importante en el sentido de que los programas de desarrollo con enfoque territorial están articulados a criterios de gobernanza multinivel, donde hay relaciones desde lo local hacia lo nacional, hay que avanzar también hacia lo internacional, pero también relaciones intersectoriales. Entonces, un muy buen ejemplo de lo que estamos tratando hoy es el tema
de los programas de desarrollo con enfoque territorial que trae a colación Alexander. Alonso, ¿la mejor política pública es la aplicación de la Constitución? Sí, de hecho la Constitución política podríamos decir que es nuestra línea futura. Nuestra tarea es en la gestión pública y es que lo que diga la Constitución sea una realidad y el goce efectivo de los derechos es que la Constitución pase de la palabra a la acción. Que el artículo 1 de la Constitución, donde dice Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, etcétera, ese artículo 1 es el gran condenso, la gran síntesis de lo que debe ser los lineamientos de la gestión pública en Colombia. Que seamos realmente un Estado social de derecho. Que seamos una república unitaria, pero con autonomías en lo territorial hacia la descentralización. Y si ustedes miran punto por punto, como estaba expresado en alguno de los contenidos de los módulos que hemos visto hasta ahora, encontrarán que implementar la Constitución en todos sus niveles es el centro y el pilar fundamental de la administración pública. Bien. La gestión por resultados son los indicadores como generar información viable para este propósito en los municipios. Sí, en la gestión por resultados va a centrar los indicadores de resultados dados, o sea, indicadores de desempeño. Entonces, gestión por resultados, los indicadores centrales son indicadores de desempeño. Y en gestión para resultados, los indicadores centrales serán los indicadores de producto, los indicadores de efecto y los indicadores de impacto. El indicador de impacto me mide el grado de cambio o transformación social. El indicador de efecto me mide cambios comportamentales. Y el indicador de producto me mide la calidad del producto. Que lo que se diga de un bien sea. Que los atributos que se dicen de un bien público o de un servicio público, cuando son entregados a los beneficiarios, los tenga en todas sus dimensiones. Bien. Bueno, ya hablamos sobre los planes con enfoque territorial. Para un verdadero saber disciplinar, la educación para la paz se requiere. Esto es central, claro que sí. Unos escenarios de formación de docentes especializados en el tema. Sería muy importante que nos ampliaran esta idea. Quien la escribió. ¿Puede darme un ejemplo de planeación operativa, planeación estratégica y planeación participativa? Creo que ya los he dado. Entonces, la planeación operativa es el cómo. La planeación operativa es la gestión, es planear insumos, calidad de insumos, planear calidad de procesos y calidad de producto. Entonces, la gestión de operativa o de operaciones es la que entiende que los insumos, que los productos son insumos transformados por procesos. Entonces, en ese sentido, planear operativamente implica centrarse en criterio de calidad. Entonces, planear la calidad de los insumos, la calidad de los procesos y la calidad de los productos a entregar. La planeación estratégica es la correlación entre líneas base y líneas de futuro. Entonces, la planeación estratégica es el encadenamiento a través de operaciones del estado dado en el estado deseado. Y la planeación participativa es la planeación donde los beneficiarios no solamente son meros receptores pasivos de los productos, sino son sujetos activos en las dinámicas de la planeación operativa, pero también en las dinámicas de la planeación estratégica, o sea, que los beneficiarios, en este caso los ciudadanos, cuando hacemos planeación operativa, también ellos influyen en determinar los criterios de calidad de los productos, de los procesos y de los insumos. Y cuando participan
en las dinámicas estratégicas, ellos son copartícipes en el levantamiento de información base, pero también son copartícipes en la construcción de los proyectos de futuro que se quiere, de lo que se quiere lograr con una intervención pública. Entonces, el por qué y el cómo. El cómo es central de la planeación operativa y el por qué es central en la planeación estratégica. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la gestión pública y cómo lo hacemos? ¿Cómo? Operativo. ¿Por qué y para qué hacemos las cosas? Estratégico. Participativo, el acompañamiento al cómo y al por qué. La idea es que no estén separadas, es que se requiere planeación operativa, estratégica y participativa y la parte es central en ambas, tanto en la operativa como en la estratégica. Bueno. Patricia. Cada proyecto que se ejecute en los territorios deben estar enmarcados dentro de los planes de desarrollo, por tanto, deben apuntar a la problemática priorizada por el ciudadano de este. Bueno, este es un aporte que da Alexander. ¿Correcto? Bueno, dice que necesariamente deben haber líneas base, teniendo en cuenta que el Estado no parte de cero. Es otra afirmación de Alexander. ¿Cuáles fueron las consideraciones principales para optar la gestión por resultados como modelo de gestión y no la gestión por objetivos? Bueno, entonces, en la pregunta de gestión por resultados y gestión por objetivos. Bien. Esto es bien importante. Entonces, cuando se dice que Peter Drucker es el padre de la gestión por objetivos, e igualmente es el padre de la gestión por resultados, pero ojo, también es el padre de la gestión para resultados. Cuando hablamos de gestionar por objetivos, es gestionar basados en objetivos a alcanzar, pero Peter Drucker nos dice que una vez alcanzados estos objetivos, se trazan unos nuevos objetivos y se necesitan unas líneas de indicativas frente a lo que se alcanzó, donde haya una información que me diga qué se alcanzó, cómo se alcanzó y qué no se alcanzó y por qué no se alcanzó, y construimos la línea de la gestión por resultados. Y resultados, si ustedes miran, pues condensa gestión por objetivos y gestión por resultados. Decirlo es que la gestión por objetivos fue la primera idea, la planeación estratégica, después pasó a un segundo nivel, que fue la... Y hoy estamos en un tercer nivel de gestión estratégica, gestión para resultados, pero hay un encadenamiento. No hay una negación en ellas, hay más bien una complementariedad. Y finalmente, José nos dice, el Estado debe atender no solo a satisfacer las necesidades de las FARC-EP, sino las del Estado, sino la que el Estado le ha negado a los colombianos históricamente. Muy bien. Pues José, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que cuando hablamos del componente de justicia, en una justicia especial o transicional, pues resulta que la justicia restaurativa, que es el centro del acuerdo final, se debe centrar en las víctimas más que en los victimarios. Y en este sentido, pues todos los colombianos, en un grado u otro, hemos sido las víctimas de este conflicto de más de 60 años. Y en ese sentido, el acuerdo final, el centro no deben ser los victimarios, sino son las víctimas. Y hacia allá debe desplegarse la gestión, y las medidas de reparación deben ser conjuntas tanto como en el Estado. Las FARC es un victimario, pero se ha habido agentes del Estado que lo han sido. Debe ser el componente de a los crímenes de las FARC y ante los crímenes de otros agentes como el paramilitarismo, agentes propios del Estado que los han cometido. Y el centro de la verdad debe estar, es una verdad no para el Estado, ni para las FARC, ni para los paramilitares, sino una verdad para las víctimas. Una reparación no para el propio Estado, ni para las FARC, ni para otros actores, sino una reparación para las víctimas. Y un desarrollo
y una paz centrada en las víctimas beneficiará a lo último a toda la sociedad. Y esto lo entendemos como justicia transicional o especial. Bueno, creo que hasta aquí llegamos, son las 7:05, creo que nos pasamos 5 minutos en la transmisión. Me dicen que por espacio y también para poder editar el video tenemos que tenerlo en una hora. Les agradezco a todos. Después me gustaría escuchar sus comentarios. Los pueden dejar en el chat como en los espacios de foros que tenemos en el curso. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron y también muchas gracias a todos los que nos van a ver o nos están viendo aquí en diferido. Espero que esto haya aclarado ideas y también los haya motivado para continuar en este tema tan apasionante en el que ustedes se metieron y también estoy yo ahí, y es la construcción de una nueva gestión pública para el postconflicto en Colombia. Bueno, un abrazo y hasta luego, y nos seguimos viendo por estos medios y en plataforma a través de los espacios de foros. Hasta luego.